Vamos al primer versículo, que es lo que nos debe animar y a estudiar esto, y es una instrucción especial del Señor para nosotros. Está en Deuteronomio 32:7. Dice así: recuerda los días de antaño, considera los años, generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Así que hoy vamos a desglosar este versículo y vamos a ver por qué el Señor nos da esta instrucción tan específica. Y como les decía, vamos a estudiar Génesis. Se conoce como el libro de los inicios, o sea que vamos a empezar por el inicio, como se debe estudiar todo libro. Y así, desafortunadamente, como hemos hablado algunas veces, cuando uno llega a la vida cristiana le dice empieza a leer Juan o empieza a leer Mateo, como que son los libros más sencillos, y como que nos saltamos todo el resto de la Biblia, y ya con el tiempo es que empezamos a estudiar la Biblia con algún orden y empezamos a mirar el Génesis, pero creo que como todo libro debiéramos empezar por ahí, por el inicio, como empieza todo libro. Así que así se conoce este libro como el libro de los inicios. Y el primer versículo nos dice: y Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Desde ahí empieza Dios a hablarnos, a mostrarnos cómo es que se creó absolutamente todo, y creo que hay mucho que aprender en esta parte. Y ahí acaban las teorías de que pues simplemente fue por una explosión o por coincidencias de la naturaleza y que se creó la tierra y los cielos, pero el Señor es muy enfático en aclarar este punto de que Dios fue el que creó todo desde el principio. O sea, Él es el principio y ha creado absolutamente todo. Pero desde que creó el planeta Tierra, así como desde que crea una vida, tiene un propósito especial y tiene un plan de acción. O sea, todas las cosas del Señor son planificadas, no hay nada que se haga por casualidad o por equivocación o por desorden. Todo el Señor lo planifica. Así que esto es importante que lo tengamos claro, y Él tenía un plan para la redención, precisamente, para darnos esa libertad. Desde un inicio Él sabía que el hombre iba a pecar, y ya simplemente tenía un plan para mostrar su amor a la humanidad desde el inicio. Así que escogió a diferentes personajes de la Biblia, como hemos hablado también. No hay nada por casualidad, no hay nada, absolutamente nada por casualidad, ni las personas son escogidas por casualidad. Todo tiene un plan en el Señor, y cada persona que ha escogido le ha dado un color especial a la vida. Ha sido testigo y actor en determinada parte de la historia, con un propósito definido por Él, y así la vida de cada uno de nosotros tiene un plan que el Señor ha planeado desde antes de que naciéramos, y así escogió a estos personajes, y por algo, como le digo, por algo los anuncia, por algo los menciona en su palabra, y eso es lo que vamos a mirar, qué papel juegan estos personajes en el plan del Señor. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Eso es lo que dice el Señor Isaías. O sea, Él ya desde el principio anunciaba el fin, y Él desde tiempos antiguos, a través de las profecías, a través de los diferentes hombres de Dios, nos dice lo que está simplemente por venir. O sea, no hay nada absolutamente que esté oculto en la soberanía del Señor. Como le digo, ya el Señor tiene todo completamente planificado, y por eso es que podemos confiar plenamente en nuestro Dios, porque nada se le sale de las manos, y todo está bajo su control desde el principio. De Jeremías 6:16 dice: desde hace mucho, perdón, Isaías 48:3, perdón, dice: desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Así que, como hemos visto, ha utilizado diferentes personajes en la Escritura, y a través de estas personas ha profetizado las cosas, ha hablado a la humanidad, ha hablado a su pueblo de lo que ha de acontecer, para que la gente sepa a qué atenerse.
Y creo que gran parte de lo que son las escrituras nos anuncia el futuro. Jesucristo mismo vino a decirnos lo que iba a suceder al final y ya está escrito absolutamente todo. O sea, no hace falta ningún guión, no hace falta absolutamente nada en la palabra del Señor que de lo cual no vaya a acontecer o que no nos haya dicho algo que nos quiera ocultar. Simplemente tendrá su tiempo para podernos nosotros visualizar o entender lo que el Señor ha prometido, pero todo absolutamente está ahí. Ahora sí, Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Así que en medio de todas las profecías, el Señor nos dice, deténganse en medio de su camino, en medio de su andar, y miren y pregunten por los senderos antiguos. Es importante también, así como es importante mirar la profecía de lo que pasa en el futuro, lo que va a pasar en el futuro. A veces es bueno mirar hacia atrás y mirar la historia, y tenemos que preguntar por esa historia, y esto también nos da descanso para nuestras almas, como dice la Escritura. Siempre hemos hablado de que hay muchas cosas cíclicas en la Biblia y podemos aprender cómo el Señor ha actuado en el pasado, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que así como actuó en épocas pasadas, también va a actuar en el presente y va a actuar en el futuro. Y el Señor es muy enfático en eso. Y si estén mirando lo que ha pasado en la antigüedad, y por eso es que es importante mirar desde el inicio cómo el Señor ha hablado a toda la humanidad del planeta Tierra. Así que, como veíamos en el versículo inicial, nos da 3 mandatos. Vamos a estudiar esos 3 mandatos de que el Señor nos da, que es lo que nos debe motivar para estudiar su palabra el día de hoy en este tipo de taller o de estudios bíblicos. El primer mandato, ¿cuál es? Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Es un mandato del Señor que debemos acordarnos de los tiempos antiguos, según Deuteronomio. El versículo 31 nos dice, 4:31, perdón, 32 dice, porque Jehová, tu Dios, es Dios misericordioso, no te dejará ni te destruirá, no olvidará el pacto que le juró a tus padres, porque pregunta ahora por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez o se ha oído jamás cosa tan grande como esta? Entonces, volvemos a mirar en Deuteronomio cómo nos insiste el Señor, de que el Señor ha sido misericordioso a través de toda la historia de la humanidad, tiene un plan para salvar a la humanidad, ha hecho pactos con el hombre, los cuales nunca fallará, pero pues si no los conocemos podemos estar desconfiando de él, pero por eso nos dice, miren los pactos, mire todo cómo ha sido misericordioso, y desde los días antiguos y pasados, desde que creó al hombre sobre la tierra, no hay nada tan especial como esto. Como digo, Dios ha tenido un plan perfecto para todos los seres humanos, y no hay cosa más grande en el mundo que conocer lo que el Señor ha establecido. Así que el Señor nos anima de que revisemos la historia, que revisemos los tiempos antiguos, y por eso nos deben motivar a estudiarlos. El Salmo 177, 5 al 6 dice, y el versículos 11 y 12 dice, he considerado los días desde el principio, los años de los siglos. Recuerdo mi cántico en la noche, medito mi corazón y mi espíritu escudriña. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, me acordaré de tus maravillas de antaño. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus proezas. Esto lo decía David en un salmo muy bello, y creo que es una gran cosa que podemos hacer cada día. Recordar lo que el Señor, si uno conoce la palabra, conoce lo que el Señor ha hecho desde el principio de la creación y lo podemos recordar.
no nos cansaremos nunca de las maravillas que el Señor ha hecho a través de la historia de la humanidad y a través de nuestra vida. Así que siempre es importante tomar tiempo para recordar, para meditar, reflexionar, como dice la palabra, en sus proezas, en todo lo que ha mostrado a través de la historia. Si uno mira al pueblo de Israel y uno dice, ¿qué cosas podrían recordar? Que el Señor les enfatizaba que recordaran. Vamos a mirar algunas de las cosas que podían ellos recordar de los tiempos antiguos. Uno era pues, la caída del hombre a través de Adán y Eva en el huerto del Edén. Tenemos que, como hemos visto, saber de dónde el pecado, en qué cosas se falló, por qué existe el pecado y por qué el hombre salió de ese paraíso, de ese sitio tan especial que el Señor había hecho, buscando que todo fuera perfecto para el ser humano. Pero pues desafortunadamente el hombre pecó y tuvo que salir de ese lugar. Después el asesinato de Caín, cómo la maldad del hombre llegó hasta acabar en los primeros inicios con una, se puede decir, gran parte de la humanidad se podía desaparecer a través de la simiente de Caín, de los dos hermanos, pero el Señor tenía un plan también especial para esto. Después el pecado en los tiempos de Noé, sabemos que el Señor se menciona que casi que se arrepiente de haber hecho el ser humano por la maldad que había en el corazón del ser humano, y tuvo que caer el diluvio. Podemos mirar también la construcción de la torre de Babel, la gente queriendo ser como Dios, llegar a tener las alturas del Señor y unirse para irse en contra de Dios. Después podemos ver el pacto de Dios también con Abraham, de que iba a ser un pueblo para que todo el mundo supiera que era su pueblo escogido, que iba a habitar en medio de ellos. Podemos recordar también los 430 años que hablábamos precisamente estos días de la esclavitud de los israelitas en Egipto. También lo glorioso que fue esa salida de Egipto, como el Señor también nos recordaba esta semana las plagas y cómo hizo para sacar y liberar a su pueblo. Y todas estas cosas nos deben animar de que el Señor siempre tiene un plan de liberación, de rescate por su pueblo. Y después también los 40 años, perdón, los 4 años, los 40 años de prueba a través del desierto, cómo mostró su fidelidad. Así que hay muchas cosas que el pueblo tenía que estar recordando, tenía que estar meditando y tenía muchas cosas de que maravillarse para estar donde el Señor los tenía. Así que esta instrucción que era para el pueblo de Israel, pero también nos debe servir para nosotros de recordar lo que el Señor ha hecho a través de toda la historia del pueblo de Israel y de la humanidad. Así que dice recuerda, y ese es un verbo que tenemos que tener presentes. Hay 3 verbos que nos enfatiza el Señor aquí. Uno es recordar, y utiliza la palabra sacar, que es básicamente marcar, conmemorar, conservar, traer a la memoria y hacer mención permanentemente de esto. Eso es lo que traduce la palabra sacar, el hebreo sacar, traduce como recordar. Y hay formas de recordar. El Señor dio también instrucciones de cómo recordar lo que el Señor ha hecho. Y creo que es una práctica, como les decía, que tenemos que hacer, que tenemos que implementar en nuestros hábitos permanentes, tener tiempo de recordar lo que el Señor ha hecho. Y uno de ellos son los días memorables. Los días memorables, el Señor los estipuló para eso. Entonces, el Señor ha creado diferentes días a través del año para que se recuerde lo que Él hace. Así como también nos dice, cada vez que se reúnen, tomen la cena del Señor y conmemoren o recuerden lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz. Así también al pueblo le especificó los días que debían hacer este ejercicio de recordación, como el ejemplo que nos pone en Deuteronomio 8:2, dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces él le dice: están recordando que ustedes
estuvieron 40 años para ponerlos a prueba, porque tenía Dios que mirar lo que había en el corazón de cada uno. Se puede decir hacer una purga, dejar la gente que no pasara la prueba, que sabemos que toda una generación se quedó en el desierto por no tener una prueba superada, y que entró una nueva generación, y el Señor a través de la Pascua, siempre les hacía recordar lo que el Señor había estado con ellos en este desierto. Otro ejemplo nos pone en Éxodo 12:14, y el versículo 17 y 24 dice: este es un día por ley que deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Celebra la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Así que, así como dio la instrucción de que celebráramos la Pascua, también dio instrucción de que se celebrara la fiesta sin los panes sin levadura, para recordar cómo había sido la liberación del pueblo de Egipto. Y eso fue una instrucción que le dio para todas las generaciones. Desafortunadamente, como hemos visto, todo esto se dejó en el olvido, y la gente ni sabía ni sabe hasta la actualidad por qué esta fiesta, ni la celebra, sino al contrario, se convierten en semanas de fiestas, pero de jolgorio, de paseo, de turismo, pero nadie sabe ni por qué se celebran ni la Pascua, ni la Semana Santa, ni nada de estas cosas. Así que el Señor estableció esas fiestas para que recordaran cosas pasadas. En Éxodo 3:16 nos dice: te será pues por señal sobre tu mano y tus filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto. Y es impresionante cómo el Señor utiliza cosas materiales para a veces hacer que se recuerden asuntos o acontecimientos especiales. Ustedes pueden ver en la foto cómo hace que los niños, y para estas celebraciones, se coloquen estas cintillas. Es como muchas veces la gente utiliza un anillo colocándose en otro dedo para acordarse de las cosas. El Señor estableció también que fueran utilizadas estas instrucciones, que las ponían sobre su cabeza y sobre sus brazos, para recordar con qué mano fuerte fue que Jehová sacó a su pueblo, liberó a su pueblo de Egipto. Entonces se sorprende uno cómo el Señor nos da instrucciones y nos da los elementos para que recordemos lo que Él ha hecho. Y desafortunadamente, como digo, todas estas cosas se han perdido para nosotros como su iglesia. En Éxodo 34, 22, 23 dice: celebrarás para ti la fiesta de las semanas de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en presencia del Señor Jehová, Dios de Israel. Volvemos a ver cómo el Señor dice: celebren las fiestas, conmemoren las cosas. Anteriormente, como veíamos, los hacía ir hasta Israel a todos los varones a recordar. O sea, no era cosa de poca monta, no era simplemente porque hicieran un paseo, no, todo lo contrario. Tenían que ir al templo a honrar al Señor, a agradecerle al Señor todas las obras, y así por muchas generaciones se mantuvo, y hasta la fecha algunas personas lo hacen, se trasladan hasta Jerusalén y conmemoran todas estas fiestas. Esta semana fue la fiesta de Purim, como hemos estudiado, que recordaba lo que pasó con Esther y cómo fue liberado su pueblo de esa matanza. Y el Señor dice: tengan esto presente siempre, conmemoren esto, celebren estas cosas, porque esto es importante para nuestras vidas. Así que da nuevamente instrucciones sobre esto, así como lo da con el día de descanso en Éxodo 31:13. Y nos dice: y tú habla a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mi Shabbat, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, quien os santifica. Entonces, así como debemos celebrar el día de reposo, el día del Shabbat, es un día que el Señor nos dice: háganlo siempre como señal
para que lo tengan presente de que es un día donde yo voy a suplir sus necesidades, donde pueden descansar en mí, que yo soy el que les proveo. Es una instrucción del Señor que necesitamos el reposo y el descanso. Y así como hace unas fiestas anuales, hay otras fiestas que son semanales para que lo tengamos siempre presente. Entonces, el Señor es muy específico en este tema de darnos fiestas para conmemorar, para que recordemos lo que el Señor ha hecho. También, como les mostraba, tiene objetos materiales y a través de muchas historias en la palabra nos menciona algunas cosas que el Señor utiliza como objetos materiales, como veíamos ahorita las filacterias en los niños. También vamos a mirar unas cuantas historias donde hace que cosas materiales recuerden cosas espirituales. Número 17:10 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. También estos días el Señor nos puso a leer este pasaje sobre la vara de Aarón, cómo hacía cosas sobrenaturales sobre las serpientes del enemigo y demostraba el poder. La vara, como mencionábamos, es una muestra de poder y decían, guarden la vara de Aarón para que la gente recuerde el poder de Dios. También les dijo en Éxodo 16:32, dijo Moisés, dijo, esto es lo que Jehová ha ordenado, llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces les decía, mire, recuerden que Dios también no solamente es poderoso, recuerden que el Señor es proveedor y que siempre es fiel con su pueblo. Así que para eso también les decía, guarden el maná, guarden el homer, para que por vuestras generaciones la gente recordara que el Señor había sido el proveedor y era fiel. En Deuteronomio 10:32, estas nos muestra lo que iba en el arca de la alianza para que la gente recordara. Dice, yo escribiré estas tablas, las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces, les decía, tomen las tablas del Señor y recuerden que el Señor les da palabra y la palabra, la ley del Señor debe estar permanente en sus vidas. Cárguenla también ahí. Y la instrucción fue muy clara de que estas cosas debían permanecer en el arca para que la gente recordara lo que el Señor les había dado, las instrucciones que el Señor les había dado, que había sido poderoso y que además era el proveedor de sus cosas. ¿Para qué era esto? Simplemente para que la gente lo tuviera presente todos los días por generaciones. Como hemos visto después, la gente se olvidó de estas cosas, se olvidó del arca, se olvidó del Señor, y ahí vienen los grandes descalabros de su pueblo y por su desviación y su falta de recordación de estas cosas, como digo, hasta el punto de perder la ley del Señor y olvidarse de sus instrucciones. Así que es como si le dejan una herencia a uno y simplemente uno se le olvida que tiene esa herencia y va a vivir como pobre todos los días que tenga de vida. Así que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor les había dado instrucciones tan específicas de que recordaran estas cosas. En Josué 4, del 5 al 7, le dice, y les dijo Josué, pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios al medio del Jordán, y llevad cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Esto será señal en medio de vosotros, para que cuando vuestros hijos os pregunten mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les digáis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel. Así que el Señor utiliza diferentes cosas. Una de estas cosas fueron los altares de piedras, eran monumentos, se puede decir, como a veces en la actualidad se utilizan monumentos para recordar un héroe, para recordar una situación. Así también el Señor dijo que con piedras hicieran ciertos altares o ciertos monumentos para que
las próximas generaciones se enteraran de lo que el Señor había hecho. Así que eso también es una forma del Señor llamar la atención y que la gente pregunte y le pregunta a sus padres. Creo que cualquiera que lleva a sus hijos a ver cualquiera de los monumentos históricos de nuestro país, pues ellos hacen preguntas cuando ven esto de qué se trata y es un momento especial para acordar lo que de pronto hicieron los próceres de la independencia o lo que hizo Colón cuando llegó a América. Cualquier cosa sirve para recordar estos momentos históricos, y así lo hizo el Señor, así lo estipuló, para que vieran su grandeza y su fidelidad a través de los tiempos. Así que acordarse los tiempos antiguos es un llamado a descubrir, así dice el texto, el amor, la gracia y la guía a través de los tiempos del sufrimiento, la aflicción y las pruebas. Entonces creo que hasta aquí el Señor nos dice, recuerden, tengan su memoria, miren lo que pasó anteriormente y coméntalo a los hijos y a las próximas generaciones para que siempre tengan presente el amor y la gracia del Señor. Así que esta es una clara instrucción, que es lo que vamos a hacer en este curso, recordar lo que muchos de nuestros antepasados hicieron y por qué cómo fue el Señor de fiel con ellos y cómo superaron las pruebas. Nos da un segundo mandato a través de este versículo que dice, considera los años de todas las generaciones. Y aquí nos habla, cuando habla de generaciones, no solamente nos habla de los años o de las épocas, sino que nos habla de las generaciones. Y aquí es una instrucción un poco más específica de la obra redentora o liberadora de Dios en cada generación dentro de la historia. Entonces nos dice, recuerden los tiempos antiguos, pero además miren las generaciones una por una, cómo el Señor fue fiel con su pueblo. Y aquí utiliza otro verbo que debemos tener presente y que debemos aplicar, que es considera. Considera, viene la palabra bin, del hebreo bin, que es comprender, darse cuenta, discernir, buscar. No solamente es considerar y decir, sí, está bien, como que sucedió eso, sino nos manda a escarbar, a buscar y hacer un ejercicio mental de discernir lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y eso es lo que una de las metas de este proyecto de tema es que discernamos, que revisemos, que busquemos lo que hizo de generación en generación y conocer esas generaciones que muchas veces, o la mayoría, creo que las desconocemos, así que va a ser una invitación a eso, a través de las genealogías, conocer estas generaciones en cada época de la historia de la humanidad. Isaías 51, 1-2 nos dice, ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era uno solo, pero lo bendije y lo multipliqué. Nosotros todos somos descendientes de Adán, somos descendientes de Noé, pero también somos descendientes de Abraham, seguramente gran parte de nosotros. Muchas veces dicen, no, determinadas personas son judías. ¿Y por qué son judías? Si ni siquiera han estado en Israel, ni fueron probablemente de la tribu Judá, pero pues alguien les dijo que sus antepasados son judíos y ellos siguen siendo judíos independientemente de donde nazcan. Y hay una línea, se puede decir, mucho más conocida del pueblo de Judá. Sin embargo, de las otras 10 tribus, pues no hay archivos, no hay seguimiento, fueron esparcidas por el mundo como el Señor le había prometido, pero todas estas tribus eran descendientes de Abraham. Y es muy probable que muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, seamos de esos granos de arena, o como las estrellas del cielo, que somos descendientes también de Abraham. Y mucha gente no tiene ni idea. Y como digo, esos son seguramente nuestros antepasados, y las bendiciones también nos corresponden porque fueron bendiciones para todas las generaciones que
fueran después de Abraham. Y como digo, si no conocemos de dónde venimos, si no conocemos quiénes son nuestros antepasados, pues tampoco conocemos nuestra herencia, nuestras bendiciones, y por eso no las reclamamos. Así que por eso es importante escudriñar, buscar esto del pasado, como lo dice la palabra del Señor, para poder también conocer y reclamar nuestra herencia. Y el tercer mandato que nos habla en este pasaje de Deuteronomio dice así: pregúntale a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Y es bien interesante cómo el Señor da las instrucciones, y aquí nos habla a todos el que tenga padre, así se lo decía a los jóvenes o a las personas que tenían todavía sus padres vivos. Y qué rico es cuando uno puede tener un padre presente y poder hacer preguntas de lo que ha pasado anteriormente. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle a nuestros padres cómo fue que nació, quién eran los abuelos, y si tenía abuelos, pues mucho mejor sentarse con un abuelo a preguntarle cómo es el tatarabuelo, de dónde venimos, cómo fue la historia. Y eso creo que nos cimienta mucho, nos da mucho piso de saber que tenemos un pasado y que si lo podemos conocer y saber cómo sucedieron todo para que pudiéramos existir. Para mí, por lo personal, siempre fue un tema muy interesante y pude tratar de averiguar hasta donde podía mientras estuve vivos. Pero el Señor también nos dice aquí que debemos preguntarle a los ancianos. Cuando habla de los ancianos, le decía a esa generación que se refería a los patriarcas de esa entonces. Y los ancianos siempre es una sabiduría viviente, son sabios por su experiencia, y era una práctica que el Señor fomentaba, que las personas más jóvenes siempre consultaran a las personas mayores por esa sabiduría que Dios les había permitido conocer. En muchos pasajes de la Biblia ve cómo insta a que los tengan en cuenta, de que le den su lugar y que les consulten y les pregunten para diferentes situaciones. Lo hizo con Moisés en Éxodo 3, 16, 18. A veces se nos olvida esta parte. Vemos como que siempre a Moisés y Aarón, pero se nos olvida que Dios también involucró a los padres, a los ancianos de ese entonces, que eran los patriarcas. Y dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. El 18 dice: y ellos te atenderán a tu voz, luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, Dios de los hebreos, se nos ha aparecido ahora pues, permite que andemos en una ruta de 3 jornadas en el desierto y ofrezcamos sacrificios para Jehová vuestro Dios. Así que a veces se nos olvida que el Señor también involucró a los ancianos para ir a hablar con el faraón, para que dejara salir al pueblo de Israel. Y a veces, como en el otoño de la vida, pensamos que no sirven de nada los mayores. Sin embargo, como vemos ahí la foto, me llamaba la atención esta foto, de que esas hojas que parecen muertas son los que van a dar el abono, precisamente para los árboles que están creciendo. Es importante esa época de la vida y son fundamentales. Si no fueran por las hojas secas, no habría posibilidad de que fueran los árboles fertilizados o que crezcan fuertes para dar buen fruto. Así que siempre es importante esa época, por toda la sabiduría que todavía Dios ha permitido conocer a través de las experiencias de la vida, y es una instrucción. Y les dice otro verbo aquí. O sea, ya llevamos el tercer verbo que el Señor utiliza en este versículo. Dice: pregunta. Y no solamente es el término como lo conocemos, viene la palabra sha'al, que es requerir, demandar, desear, preguntar pidiendo permiso. Y me llamaba la atención que tiene que ver con la palabra también shalom, que es saludar con paz.
Y como decía el pasaje, todo esto nos va a dar paz a nuestras vidas, el conocer el pasado, el preguntar, saber cuál ha sido el plan del Señor desde el principio y así poder conocer por qué hoy estamos aquí y qué nos depara hacia el futuro, porque Dios es el mismo, como les decía, en todas las épocas. Así que qué rico que podamos tener a quien preguntar y considerar a los mayores en edad y también a las personas que tienen canas. Entonces es un versículo que me encanta, que lo quiero compartir hoy. Creo que soy el más canoso aquí en el grupo, que dice Levítico 19:32, dice: en presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás la presencia de un anciano y de tu Dios tendrás temor, dice yo, Jehová. Así que no pueden quedar sentados, tranquilos, no hay necesidad de pararse, pero me encanta este versículo. Y también hay otro que dice Proverbios 16:31, corona de honra en la cabeza cana cuando está en el camino de justicia. Así que no solamente hay que tener canas en la cabeza, sino andar en el camino del Señor para ser sabio. Así que espero que con todo el conocimiento que tengamos y todas las preguntas que salgan en el camino, podamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y volvamos al versículo inicial, repasémoslo en todo su contexto, desde el versículo 1 al 7, para que lo tengamos presente en todo este curso. Dice: prestad oído, cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque he de proclamar el nombre de Jehová, atribuid la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia. Justo y recto es Él. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre el que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Y viene el pasaje: recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación, pregunta a tu Padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán.